Hombre está por ir preso, supuesto caso de abuso sexual. Denuncias son falsas y que cuenta con pruebas para demostrar que las denuncias son falsas. ¿Yo estoy con el señor o estoy allá? Acá con el señor estoy yo, ¿verdad? Bien. A ver, Cristian Wynn, abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A los panelistas también les saludo. ¿Podemos escuchar la historia desde el vamos? ¿Cómo comienza? Bueno, la historia data desde el inicio en que mi cliente decide separarse de su pareja, teniendo él mismo 2 hijos pequeños. Con ella. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Creo que estuvieron como 2 años más o menos. Poco tiempo. Sí. En ese interín hacen tiene dos hijos. Y todo se da cuando inicia el régimen de relacionamiento promovido por la madre, donde viene solicitando sumas siderales en cuanto a lo que sería respecto a asistencia alimenticia. La prestación. Exactamente. Y ante todo eso, en todas las instancias, vinimos ganando, por decirlo así, y se va dando una secuencia de denuncias posteriores, que es un modus generalmente muy conocido en el ámbito de niñez, tratar de suspender el régimen de relacionamiento con sus hijos. Entonces, a posterior de eso, viene una denuncia tras otra, todas desestimadas, por cierto. ¿Pero él le pasaba el dinero que correspondía? Sí, lo que resolvió el juzgado de niñez es lo que pasó a él a depositar, ¿no? Y ante el desacuerdo de la madre con el tema de la asistencia alimenticia, junto con también el régimen de relacionamiento, que ella, por cierto, solamente solicitaba una vez cada 15 días con supervisión. O sea, ella no quería que vaya todas las semanas. Exactamente. ¿Y el dinero le parecía poco? Exactamente. ¿Cuánto era? ¿Cuánto le pasaba para 2 niños? Creo que eran 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes. El régimen de relacionamiento se resolvió en 3 veces por semana. Y a raíz de eso empiezan los incidentes dentro del ámbito de niñez. Presentaban incidentes ante las denuncias penales que realizaban, que por cierto todas fueron desestimadas, por ende lógicamente que mi cliente terminó ganando todas las instancias, inclusive fue a Cámara de Apelación en el ámbito de la niñez. ¿Cuáles eran, abogado, perdón que te interrumpa, esos incidentes y denuncias que decían? Las denuncias, por ejemplo, el modus normal de lo que uno está acostumbrado a ver en este tipo de situaciones. Por ejemplo, inicialmente presentó una denuncia penal por violencia en contra de la madre. Posterior a eso presenta Pero, un ratito, sí, violencia. Sí. ¿Ella tenía pruebas? Por eso fue desestimado, Pelusa. No había pruebas. No había quiere pruebas. decir, dale. Exactamente. Seguimos. Todas esas denuncias fueron realizándose a raíz de que buscaban un objetivo, que era buscar la suspensión del régimen de relacionamiento. No quería que lo vean los chicos. Exactamente. Posterior a eso, plantean de vuelta una denuncia por medio de un incidente y manifestación ante el expediente del ámbito de niñez. La misma situación, sin pruebas algunas, desestimada. Y posterior a eso ya presentan una denuncia por maltrato físico a los menores, en ese caso, que también se desestima. Quiero saber la edad de los padres. Creo que mi cliente tiene como 42 años, 45, no estoy muy al tanto de la edad, pero... ¿Y los hijos? Los chicos hoy en día tienen 10 años y la menor creo que tiene algo así como 7. ¿Una nena y un varón? Sí, vamos a decir los menores para evitar un poquitito, ahondar un poco de ese punto. ¿Y de dónde sale la denuncia del maltrato hacia los menores? ¿Quién sustentaba esa versión? Y fueron denuncias que fueron presentándose. Sí, pero ¿los chicos hablaron o solo la madre? Ahí es donde empiezan los test, ¿verdad? Que fueron elaborándose dentro del expediente del régimen de relacionamiento. Hasta que ante la Cámara de Apelaciones, a pedido de la jueza Fulvia, no me acuerdo el apellido, le convoca a una de las pioneras dentro del ámbito de la Dirección de Psicología Forense al realizar todos los estudios correspondientes, respaldados así, tal así como la Cámara GESEL y otros estudios
socioambientales, en los que en conclusión llegamos a que todo eso fue demostrado por medio de la conclusión de la citada psicóloga, de que efectivamente no existían indicios de abuso. ¿Por qué? Porque en ese interín, al desestimarse la denuncia de maltrato, automáticamente aparece una denuncia penal ya por abuso sexual en niños, sobre sus propios hijos. Y ¿Los dos hijos o uno? en teoría ambos. Ajá. En el Entonces- momento, ¿cuándo se producirían estos abusos? ¿Cuando él los retiraba de la casa o los visitaba en la casa? Él lo retiraba de la casa. Solo, él sin Claro, asistente social. a lo que yo quiero llegar, que existe una providencia posterior de eso, de que las visitas tenían que ser supervisadas al Sí. inicio de la denuncia por maltrato, y dar a entender un poquitito lo que generalmente es muy común al uno a querer suspender el régimen de relacionamiento con los chicos. Se cumplieron no 1, 2, 3 desacatos, se cumplieron 70 desacatos. 70. Estando vigente el régimen de relacionamiento. Quiere decir que la mamá durante 70 veces no le dio la criatura al papá. Eso sería... Inventaban un sinfín de situaciones. Las trabajadoras sociales del Poder Judicial terminaron siendo testigos en el juicio oral que se llevó a cabo justamente por el hecho de abuso sexual en niños. Hay que aclarar una cosa. La fiscal interviniente en su momento solicita un sobreseimiento provisional, lógicamente que el juzgado plantea un trámite de oposición, va a la fiscalía adjunta termina acusando. El único elemento que ellos tenían durante el desarrollo del juicio oral era el alegato inicial de la madre como representante de las víctimas y lo único que les servía a ellos es el video de la cámara GESEL, pero la cámara GESEL resultaba ser incompleta. ¿Por qué? Porque eso lo manifestó justamente la psicóloga que llevó a cabo todos los estudios correspondientes y los que complementaban el llegar a la conclusión si es que existió o no el hecho de abuso sexual. Posterior a eso, al emitir la... Perdón. Quiero interrumpirlo porque queremos hacerle preguntas, si no es muy aburrido inclusive para la audiencia. Estos niños o las criaturas, no sé, como los hijos, ante la cámara GESEL, ¿estaban como con un texto aprendido, con un argumento que ellos tenían que decir, les enseñaron a decir algo o cómo fue? La conclusión de la licenciada Celada es de que, y lo manifiesta en forma de testigo en el juicio oral, de que los menores fueron inducidos a mentir. Uno de los camaristas le pregunta, ¿esto quiere decir de que los menores mintieron? Da una explicación de que los chicos a partir de 5 años sí puede ser determinado como mentira, y hasta los 4, que era la edad que tenía la edad que tenía el menor, o sea, el hijo mayor tenía 4 años cuando eso. Entonces hace años que de esto. Sí. ¿Cuántos años de proceso estamos hablando? Régimen de relacionamiento tenemos iniciado en el 2014. Desde 2014 Desde viene 2014, arrastrando, viene arrastrando. esta Sí, situación. Así mismo. Mi cliente, al ganar todas las instancias en el ámbito del régimen de relacionamiento, es ahí donde empieza el calvario para él. Él está muerto en vida, hace más de 5 años que no le ve a sus hijos. No Es más, lo ves hace 5 años. hace 5 años. Ujú. Y la denuncia de abuso finalmente, ¿cómo termina? Se da en el 2017 a raíz de que la última denuncia de maltrato se desestima, se le notifica a la madre que se debía proseguir con el régimen de relacionamiento, entonces ahí 2 días después presenta la denuncia de abuso sexual en Y de esa denuncia, ¿cuál fue la conclusión, la condena? ¿Se desestimó también? Llegamos a juicio oral Ujú. este año. Nosotros como defensa técnica planteamos una defensa, por decirlo así, en el ámbito de mi profesión, impecable. Pero en el momento de emitir la sentencia hay algo muy llamativo que quiero poner a consideración de los televidentes, a consideración de ustedes, para que puedan sacar sus propias opiniones. Si bien sale condenado en primera instancia mi cliente, la manifestación por parte del presidente del tribunal es que se le sentencia a 2 años y 5 meses, porque fue demostrado, según el video de la cámara GESEL, de que evidentemente existió la figura de abuso sexual en niños
el grado de manoseo. Pero, abogado, acá le quiero interrumpir. Sí. Dice, según evidencias, la niña no tiene el perfil psicológico de una víctima agredida sexualmente. Demuestra armonía en el relacionamiento con el padre. Ahí es lo que voy. La psicóloga, la licenciada Celada, justamente manifiesta de que realizaron todos los estudios correspondientes para poder complementar y no necesariamente guiarnos por lo que era el video de la cámara Gesell, que es la entrevista, posterior a eso, a la entrevista con los menores, la cámara Gesell, y posterior a eso el test psicoambiental o socioambiental, como se lo considera así, el cual los menores están rodeados, que serían en este caso los padres. En una de las conclusiones del test socioambiental de ambos menores es que existían evidentemente indicios de manipulación, por un lado. Ahora vamos a la conclusión de la conclusión de ese test realizado a la madre. La conclusión llega a que ella tenía tendencias manipuladoras. Ahora vamos al resultado de lo de mi cliente. Lo de mi cliente va directamente a un estado de ansiedad, a un estado de angustia y una necesidad extrema de poder relacionarse con sus hijos. Sacamos la conclusión, entonces en el momento de hacerse la lectura de la sentencia, llamativamente el tribunal omite todo ese tipo de realizaciones técnicas, psicología forense estamos hablando, peritos, y el tribunal lo que cumple, lo que realiza, lo que termina haciendo es fungir de peritos o de técnicos y llegar a la conclusión que viendo solamente el video, mi cliente resultó ser culpable. Abogado, la nena cuando le hacen en la cámara Gesell, ¿qué edad tenía? 4, la mayor. Chiquito. ¿Y ustedes creen de que la mamá le dijo, mira, vas a entrar en una pieza, bla, 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 yo voy a estar al otro lado? O sea, la nena, digamos que entendía que la mamá estaba al otro lado del vidrio. Hago paréntesis en ese punto porque eso está en la desgrabación y está en la cámara cuando la psicóloga le recibe a la nena. Ya hablamos del sexo, bueno. Sí. Recibe a la nena y la nena lo que hace es mirar hacia el espejo. Sí. Y lo primero que dice antes de decir hola, me llamo fulana, la interactuación generalmente que hay con el profesional que va a llevar a cabo esa cámara, lo primero que atina a decir es mi papá me tocó, mi papá me tocó, mi papá me tocó, mi papá me tocó. Como que entró con un recitado ya enseñado. Mi papá me tocó mirando al espejo. Eso se ve en la cámara, eso se ve en el video. Pero no, Entonces, ahora sí, no puede ser que la madre le diga quédate tranquila, yo voy a estar del otro lado. Es chiquita, 4 años, es chica. Claro, le pregunta, la psicóloga le hace la pregunta y le dice, la nena le responde, le dice que sí, está ahí con mi tío. Abogado, en todo este tiempo de 5 años, ¿nunca más hablaron los chicos? No. ¿Con el padre? No, habló ante la justicia, ya no. No. Hay que destacar de que la cámara que es la entrevista y los test fueron realizados en el régimen del marco de relacionamiento. Eso fue adjuntado como prueba en la denuncia penal posterior a la acusación y la realización del juicio oral. Usted, Doctor, sí. Sí, doctor, ¿en qué momento, en qué situación se encuentra el proceso judicial en este momento? Pues si usted dice que ya hubo una sentencia Sí. en primera instancia, Sí. ¿ya es cosa juzgada o todavía no está esto firme? No está firme. Estamos nosotros, o sea, vale la pena aclarar un poquitito que perdimos también en Cámara de Apelaciones, pero quiero resaltar algo que uno de los miembros del tribunal no fungía de preopinante, pero sí se tomó el tiempo de leer el expediente y sacar una conclusión con jurisprudencia, comparaciones y teniendo en cuenta lo siguiente, de que el tribunal de primera instancia no debería haberse guiado por la declaración de la madre en comparación con solamente tener en cuenta lo del video de la cámara Gesell. Tal es así que en todo caso, si existiese duda, sabemos que eso le beneficia al encausado. Bueno, y ahora que esto está en tercera instancia, Ahora ¿o estamos no? en casación, sí, exactamente, Ajá. ante la Corte Suprema. Le pregunto, usted dijo que las fueron hasta testigos en un momento. Sí. ¿Ellas manifestaron que los chicos tenían miedo o que querían ver al padre? Porque generalmente si un niño es abusado
o agredido de algún modo, no quieren ir con el papá, tienen miedo. En ningún momento. En ningún momento. Los menores morían por su papá. Eso está plenamente por escrito en varios tests que fueron realizados. Las nenas también sufrieron un calvario porque se pasaron de test en test a raíz de las denuncias que se venían ocasionando. Sí, Sí, pero pero acá los esa es la pena, porque claro. si es así, se utiliza a los niños, imagínense el trauma que les puede quedar. Pero hoy en día se le podría volver a hacer una cámara a los chicos y ver qué es lo que dicen, de que por qué no le ven al papá o si le extrañan al papá, porque si hace mucho tiempo no los ven, no se podría hacer nuevamente uno y a ver si es que dicen, no, mi mamá no quiere que les vea o algo por el- Ya no estamos en esas instancias a hoy. Ya no estamos en esas instancias, pero yo creo que si ya la tendencia en el inicio de todo esto, que esos test fueron realizados, la cámara que se fue realizada en el 2017, si las conclusiones del profesional forense arrojaban de que evidentemente existía tendencias de manipulación, yo no quiero saber qué sería hoy. No, le ha de decir que el padre es el peor hombre del No, mundo. bueno, porque tuvo el tiempo necesario para decir lo que quiere, si es que es así, porque ahí está la alienación, ¿cómo se dice La alienación? alienación parental. Ahí está. Era algo que muchas veces un poco muy chocante de mencionar porque tenemos que tener en cuenta que la alienación parental tiene un significado que hoy en día no está dentro de nuestro ámbito Claro. judicial, Sí, pero sí, sí. el significado es la obstrucción del relacionamiento que puede ser por parte de papá o de mamá. Pero, por supuesto, pero además en tanto tiempo, en 5 años, nunca una Navidad, ni un cumpleaños, ninguna felicitación por el nivel académico, digo yo, se le puede decir, viste que no te quiere, viste que no Claro, viene, viste mínimo. que no está, viste. Vale la pena resaltar un poquitito en uno de los test que se realizó en la entrevista. Empiezan el diálogo con la profesional y la menor habla, hasta que llega un punto que le pregunta algo sobre el padre y le dice, mi papá es malo, mi papá es esto, mi papá aquello, mi papá se fue al cielo, y eso consta en el expediente, mi papá se fue al cielo, pero una vez volvió. ¿Y qué le quisieron decir ahí? ¿Qué le dijeron? ¿Murió tu papá? No. Es cuestión de sacar conclusiones nada más. Claro, aquí realmente nosotros es la primera vez que vemos al abogado, ¿verdad? No sabemos si quién tiene la verdad, quién no y quién sí. ¿Usted por qué viene a la televisión, abogado? Porque yo, antes que nada, en la instancia en la que nos encontramos hoy, yo quiero solicitar a los honorables miembros de la sala penal, en este caso los ministros de la Corte, que tomen ese tiempo en ocuparse, en leer el contenido del expediente, leer la sentencia, por lo menos fijarse en las fojas que nosotros mencionamos en el escrito de casación y que sea realmente que sea algo justo, porque nosotros estamos a punto de privarle la libertad, o sea, nosotros, digo, Sí. no es la expresión, pero están a punto de privarle la libertad a una persona inocente, a desmembrar una familia porque hace 5 años no se relaciona con los menores. No podemos llegar por lo menos con el consuelo de decir, no, cuando tengan 18 años van a poder tener... No, pues se perdieron todo ya. Claro, el derecho de Exactamente. estar con el papá. Entonces, sí, eso es lo que pido yo le pido encarecidamente a los miembros del ¿Y eso tiene una fecha en que ellos tienen que expedirse, doctor? No precisamente. ¿Este señor sigue trabajando? ¿Tiene una vida normal? Sí, este señor es un emprendedor, una gran persona, muerto en vida, pero una gran persona. ¿Pudo rehacer su vida o no? No. Sí, tuvo parejas posteriores, pero Doctor, ¿a cuántos años fue condenado él? 2 años, 5 meses. 2 años y 5 meses. ¿Hace cuánto que soporta el proceso? Y esto data del 2017. Bueno, ya no va a ir más adentro. Quiero mencionarle, no, lo que pasa es que estaba con ambulatoria, no estaba con suspensión, o sea, no estaba con prisión domiciliaria, lo que es lo único ok. que purga. Ahora, volviendo a lo de la sentencia, el presidente del tribunal menciona de que el agravante en sí es el abuso sexual, que se comprobó de que existió la figura de manoseo. ¿Por qué le dan la pena mínima? O sea, si se consta de que él fue culpable, deberían dar, o sea, yo como sociedad exigiría que le den la pena máxima porque el agravante es abusar sexualmente y de sus propias hijas.
¿Y qué quiere decir entonces? ¿Que le dieron lo mínimo como para satisfacer a la Porque mujer? como atenuante mencionó el presidente del tribunal de que él se demostró fehacientemente de que él era un buen padre. ¿Y entonces? Esa es la pregunta que yo me hice. Maravillas de nuestra Bueno, justicia. por supuesto Qué que espectáculo. si han conocido al abogado, conocen la historia y la ex mujer de este señor quiere venir al programa a decir su verdad, esto está abierto. Nosotros acabamos de escuchar la historia y no podemos decir si es verdad o es mentira porque, bueno, es la primera vez que nos encontramos con el abogado y nos cuenta la verdad de este lado, del lado del papá, de los chicos. Abogado, sacándolo de todo esto, enfocate, esa flor que tiene en la solapa. Ah, un adorno, me gustan mucho las flores. Mi media también tiene flores. Las medias también quería pedirte que recorras al abogado, pues es muy particular, discúlpenme, no, esto no le quita seriedad a lo que hablamos hoy, pero tiene una colección de medias raras. Sí, muchas. Tengo como 100 y pico. Mi esposa Ya sabe que le tienen que regalar esas medias. ya me pidió el divorcio, mi señora, por la Ah, cantidad. ¿no le gusta? No, por la cantidad de medias que tengo. Y no se le pierden los lados de las medias que No. generalmente se nos pierden a Tengo todos. una, me gustan mucho los cómics también. Sí. Tengo una, había comprado una de un par de Robin y otro par de Batman. Ajá, y se pone Entonces, distintas. Exactamente. Ahí está. Pongo Batman Un y pie Robin y otro pie Batman. Sí. Impresionante. Entonces es muy fácil regalarle al abogado porque le regalamos un par de Cierto. medias curiosas y Y ya estamos está. tranquilos. Y algo para el ojal del saco también. ¿Y el apellido de dónde viene? Christian Wynn. Realmente es de origen galés, pero ya el primer nacido en América, específicamente en Estados Unidos, vino atrás de una paraguaya y se instaló acá. El amorcito. Abogado, que sea lo mejor para estas criaturitas. Así será. Porque lo que uno quiere es la salud mental de los niños. Tienen Así su será. derecho a réplica. Si vieron el programa, se sienten que tienen que venir a decir su verdad, el programa está abierto. Ya volvemos.